Pues vamos a iniciar el día de hoy. Voy a estar hablando sobre este tema que se llama ¿para qué sirve el perdón? Este tema puede tomarse como una continuación del tema pasado de la semana pasada, que ya lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Sembrando Vida MX. Entonces, el tema pasado fue renovarse o morir. ¿Recuerdan? Entonces, vamos a hablar sobre para qué sirve el perdón, que esto puede ser una continuación del tema pasado. Entonces, vamos a ver que el perdón es un eslabón fundamental en la cadena de restauración. Es el establecimiento de la confianza, pero también el perdón es un establecimiento de la civilización. A veces no se trata solamente de ser buenos o ser malas personas, sino parece que la diferencia es qué tan civilizados somos. Por eso en el Antiguo Testamento, Dios, las primeras situaciones que le da a su pueblo fue su ley. Entonces comenzó a ser un pueblo más civilizado que el resto. Entonces eso fue porque adoptó la ley de Dios. Hemos visto en otras ocasiones que la ley de Dios no sirve para salvar a nadie. La gracia de Dios es la que sirve para salvar, para restaurar, para liberar. Pero la ley de Dios nos permite vivir de mejor manera, ser personas más civilizadas. Entonces, el perdón es parte de la construcción de la civilización. Todos, absolutamente todos, hemos llegado a cometer actos transgresores que pueden causar daño. Actos que rompen una norma, que rompen una regla y que pueden generar daño. Estos actos obviamente pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios, pero sin embargo el daño va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Estos actos, les digo, estos actos transgresores, puede ser que los hagamos con dolo o pueden ser accidentales, puede ser que fue algo involuntario, no lo planeábamos, no era nuestra intención, pero el daño sigue siendo el mismo, eso no cambia. Pero, ¿qué sucede? Sin perdón estamos destinados a acrecentar la violencia en las relaciones interpersonales, a que reine la falta de civilidad, a que reine la agresión, a ver quién puede más. Sin perdón, entonces no hay relaciones interpersonales, no hay acuerdos, no hay poder humano que haga que avancen las cosas, que sigan las situaciones. Por eso el perdón es un acuerdo, el perdón es un acto de compromiso, el perdón es una señal también, es una señal de cambio, pero también es una señal de voluntad. Por eso mismo el perdón es un acto muy, muy importante. Por ejemplo, uno de los aspectos que causa más desesperación en las personas, algo que nos desespera en gran manera, es el pedir perdón a la ligera, ¿sí o no? Cuando alguien nos pide perdón a la ligera. En muchos momentos de nuestra vida nos hemos encontrado con que una persona nos lastima, hace algo descortés, grosero, desconsiderado, y de repente se disculpa y nosotros otorgamos el perdón, nosotros disculpamos, pero nos encontramos con que la gente no cambia, la gente sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo que nos causa malestar, como por ejemplo el clásico compañero de trabajo que no deja de hacernos chistes pesados. Otro ejemplo, el amigo de Facebook que no deja de comentar imprudencias y nos avergüenza constantemente con sus comentarios. El familiar que dice que ahora sí nos va a pagar la deuda que tiene con nosotros y cuando llega la fecha de pago, como por arte de magia, desaparece. No lo podemos encontrar en ninguna parte. O la pareja que nos juró y perjuró que ahora sí iba a ser más detallista, que ahora sí iba a cambiar, que haría un gran esfuerzo, que quedaríamos asombrados, pero a las 2 semanas se desinfla. ¿A poco no es desesperante vivir estas circunstancias?
Así podemos mencionar un sinfín de situaciones en donde la persona promete cambiar, donde dice que lo va a hacer, que vamos a ver cambios, vamos a ver resultados, pero en realidad la persona no lo llega a lograr. Hemos encontrado también gente que dice, ahora sí ya voy a ir a jurar para dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, y en lugar de que crezca nuestra confianza y nuestro sentido de intimidad, nuestro sentido de cercanía a esa persona, lo que crece por la persona es la decepción, es la desilusión, y crece la distancia entre nosotros. Pues es que vivir así es un dolor intenso. Por ejemplo, imagínate vivir así con una persona 2 meses, 3 meses, 4 años y verificar que la persona no ha cambiado. ¿Para qué les digo? Imagínense si algunos de ustedes ya andan así, ¿verdad? Entonces, es un aspecto sumamente desolador, es mucho estrés, es mucha desesperación, y esto termina siendo un foco de conflicto constante, porque a cada rato estamos peleando. Si pudiera poner un ejemplo de esto, es como si tuviéramos un auto que arranca y a los 500 metros se detiene, lo tengo que bajar, empujar 1 kilómetro, vuelve a arrancar, 500 metros, me vuelvo a bajar, lo vuelvo a empujar, y es una situación desesperante, tener que estar empujando a una persona para que cambie. Proverbios 2:19 habla de esta desesperación, y miren lo que dice, Proverbios 21:9, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea que es mejor vivir en un rinconcito, en un cuartito, pero a gusto, que con una persona rencillosa en una casa espaciosa. Nos está hablando de la magnitud de esta desesperación. Obviamente este texto también aplica para los varones. El asunto es que cuando hay rencillas, cuando hay peleas, cuando hay discusiones, les puedo asegurar lo siguiente: hay personas que no escuchan, que no comprenden y que por lo tanto no cambian. Pareciera que el perdón se trata solamente del acto de disculparse. Les voy a decir, si tenemos un problema también es porque no sabemos perdonar. Y no me refiero necesariamente a que seamos orgullosos, sino que más bien me voy al otro extremo. Somos personas muy fáciles para otorgar el perdón. Perdonamos a la ligera. Y ese es un gran error. Les voy a hablar de eso. Les voy a hablar del gran error que es perdonar a la ligera. Y vamos a entender por qué. Entonces, debemos saber algunas cosas sobre el perdón. Miren, número 1. Antes del perdón, hay un acto de transgresión. ¿Sí? Es decir, el perdón viene a hacer una restauración. Antes, es decir, tiene que haber un acto de transgresión para que se rompa una dinámica que se tiene en una relación entre 2 personas. Tiene que haber una ruptura, tiene que haber un desacuerdo, y esa ruptura es una transgresión. ¿Qué es decir? ¿Qué es la transgresión? Es la ruptura de un acuerdo, la falta de respeto a una condición, y obviamente la falta de respeto a esa condición va a generar malestar, va a generar heridas, y va a generar un enorme daño a la confianza. ¿De acuerdo? Eso es lo que genera. Podemos tomar un ejemplo de esto que viene en Génesis 2, en los versos del 16 al 17. Cuando Dios le da una instrucción a Adán, ahí nos podemos percatar que se dan instrucciones que cuando nosotros nos relacionamos con alguien, establecemos condiciones para que esa relación prospere. Si yo quiero jugar fútbol con alguien, tenemos que establecer ciertas condiciones. ¿En dónde vamos a jugar? ¿Cómo nos vamos a identificar los equipos rivales? ¿Vamos a contratar algún árbitro?
quién va a traer el tipo del balón, y qué día y a qué hora vamos a jugar. Pero nosotros debemos de saber cuáles son las reglas, porque si no hay estas reglas, pues nosotros no vamos a entender. Eso no va a ser fútbol, va a ser caos. Cada quien va a hacer lo que se le pegue en gana. Entonces las reglas dan cierto sentido. Para que nosotros tengamos una relación con alguien, necesitamos una serie de condiciones que nos permiten que esa relación prospere y fructifique. Entonces, Dios establece sus condiciones para convivir en armonía en el paraíso. Por ejemplo, necesitaba expresar su sentir, y vamos a entender esto por partes. Cuando nosotros necesitamos convivir con alguien en armonía, necesitamos expresar nuestro sentir. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos del otro? Y entonces así vamos a establecer bien las condiciones para establecer una buena alianza, un buen compromiso con alguien. ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué espero de ti? ¿Qué esperaría de ti? Entonces Dios le dice a Adán, vean capítulo 2, verso 16 y 17, dice: puedes comer de todos los árboles del jardín. Recordemos que Adán y Eva vivían en el huerto, en el paraíso. Entonces Dios le dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, no era una prohibición nada más porque sí. Muchas veces leemos este texto y pensamos que Dios comenzó a prohibirnos cosas. Pero desde aquí nosotros podemos encontrar en esta prohibición, podemos encontrar la primera señal del amor que Dios nos tiene. Vean qué dice el último párrafo: el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuál era la preocupación de Dios sobre su creación? No quiero que mi creación muera. ¿Qué le dices a tu hijo pequeño cuando están las conexiones y los enchufes? ¿Qué le dices? No vayas ahí. No le dices: no, yo soy un demócrata, hijo, si tú quieres, pues ve y mete los dedos al enchufe. No, dices: ¿sabes qué? Tengo amor por ti, y una manera de expresarte este amor es: cuídate, no hagas algo que te cause daño, no hagas algo que te lastime. Entonces, por eso aquí en este texto dice: el día que de él comas, ciertamente morirás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, la cuestión, ¿saben qué fue lo que terminó pasando? Es que Adán y Eva comieron del fruto del árbol que no debería de comer. Es decir, hubo una transgresión de un mandato. Vamos a ver qué es lo que representa esta transgresión. Esta transgresión representa varias cosas. Primero, no confiaron en Dios. ¿Por qué? Porque creyeron que Dios les estaba engañando y privando de algún beneficio. Si ustedes siguen ese texto en Génesis 2, Génesis 3, hay una serpiente que dice que es el animal más astuto de todos los que estaban ahí, y les dice: con que Dios les dijo que no comieran de ningún fruto. Y entonces Eva le dice: bueno, no, de ningún fruto no, nada más nos dijo que de este no. Y dijo: no es cierto, bien sabe Dios que ustedes no morirán. Es decir, ellos comenzaron a desconfiar de lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho: ustedes van a morir. Y la serpiente llegó y dijo: no, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, que sepan el bien y el mal y todo eso. Entonces esta transgresión representa, primero, no confiar
en Dios. Creyeron en otra persona, creyeron en la serpiente, creyeron que Dios les engañaba y que les estaba privando de algún beneficio. Por eso confiaron más en la serpiente. Y así nos sucede. A veces desconfiamos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra pareja y terminamos confiando en otra persona. Y resulta que después somos traicionados. Bueno, esto es lo primero que representa la desconfianza a Dios. Segundo punto que representa la transgresión de este mandato. La transgresión provoca una consecuencia nociva. ¿Cuál fue la consecuencia de esta transgresión en este caso? En este caso es la muerte. O sea, es decir, comieron del fruto y estas personas se volvieron mortales, dice el Génesis. Entonces la consecuencia nociva en este caso fue la muerte. Entonces dicen Romanos que por cuanto todos pecaron, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte. Es decir, la paga de una transgresión, específicamente esta transgresión, es la muerte. Por eso mismo, al romper con esta instrucción, este es el tercer punto que representa la transgresión. Vimos primero desconfianza, segundo una consecuencia nociva que es la muerte, tercero, esta transgresión es menospreciar el cuidado y el amor que Dios tiene para su creación. Simple y sencillamente, al romper con esa dinámica, menospreciamos el amor que Dios nos da. Si Él nos dice cuídate, si el papá dice cuídate, ponte la chamarra, come bien, no es para molestarnos. Y si nosotros transgredimos esto, estamos menospreciando el amor que una persona tiene hacia con nosotros. Eso es lo que representa, ¿ya vieron? Por eso este acto de comer del fruto es un acto transgresor. De acuerdo a lo que dice Génesis 3, cuando ellos comen del fruto, abren sus ojos y tomaron conciencia, ¿sí? Conocieron el bien y el mal, pero se hicieron mortales. Génesis 3, 8 al 13 dice lo siguiente: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron al hombre y a la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Vieron? Inmediatamente, ahí, ¿qué es lo primero que desarrolló el ser humano? Un sentido de vergüenza. Oye, si ves, ¿qué es lo que genera la transgresión con una persona? ¿Cómo es la persona cuando te ha lastimado, cuando habló chismes de ti y de repente te encuentras a la persona como es? Como que de repente le da tortícolis, ¿no? Como que de repente se pone como la del exorcista, que le gira la cabeza y se queda rígida, se pone roja la persona de vergüenza, o evita mirarte. Es gente que en este sentido se esconde, igual como Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Imagínate qué interesante, cuando antes caminaban con Dios en el huerto, ahora escuchaban la presencia de Dios y huían. ¿Cuánta gente conoces que le huye a la presencia de Dios? Por algo será, ¿verdad? Oye, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, vamos a leer la Biblia, vamos a aprender, y hasta parece que ¿no? Sale azufre, humo y un montón de cosas. La gente le huye a la presencia de Dios. Pues es que es evidente que la presencia de Dios, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Y el pecado no tolera a Dios. ¿Sí? Es decir, Dios ama al pecador, pero no tolera su pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué representa el pecado?
El pecado representa, soy tu hijo papá, soy tu hijo mamá, y mira, ve cómo meto los dedos al enchufe. Eso es lo que representa el pecado. Una tontería, una torpeza, una equivocación que te causa autodestrucción. Tú, si amas a tu hijo, ¿estás a favor de ese tipo de comportamientos autodestructivos? Evidentemente no, porque les amas. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le pregunta: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Entonces, ¿cómo te diste cuenta de que estás desnudo? ¿Y de cuándo acá la desnudez te avergüenza? ¿Ves? El pecado lo que genera es que nos avergonzamos de nuestra propia naturaleza. Desconocemos nuestra propia naturaleza. Y nos avergonzamos de muchas cosas. Nos da pena que la gente nos vea comer, que cuando estamos agripados se nos salgan los mocos. Nos da vergüenza, pero son procesos de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, la consecuencia del pecado es que nos desconocemos y desconocemos nuestra propia naturaleza. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Entonces él respondió, miren, Adán responde con una joya de respuesta que yo creo que se quedó en nuestra memoria de todos los seres humanos, el modus operandi para cuando alguien te confronta, cuando la regaste. Aquí se insertó el software Adán, ¿no? Y del software Adán, de ahí todos nosotros aprendimos de nuestro papá Adán, de nuestra mamá Eva. Él respondió, miren, qué joya, chulada de joya. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. A ver, vean, la pregunta fue, ¿has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Es una pregunta abierta o es una pregunta cerrada? Es una pregunta cerrada. Es una pregunta cerrada, es decir, ¿te gusta el fútbol? Sí, no, a veces. Esa es una pregunta cerrada, en donde hay opciones. Aquí la pregunta, vean, ¿has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Solo hay dos tipos de respuesta. ¿Sí o no? Pregunta cerrada. ¿Cómo responde Adán como político en el Congreso? Básicamente, sí, no, tal vez, y todo lo contrario. Así más o menos. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Qué respondió? No respondió lo que se le preguntaba. O sea, implícitamente dijo, sí, sí comí, pero tú me diste una compañera y esa compañera me dio de ese fruto y yo comí. ¿De acuerdo? Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Miren. ¿Y qué contesta ella? Igual, parecen del mismo grupo político, del mismo partido. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. A ella sí fue una pregunta abierta. ¿Qué es lo que has hecho? Y ella dice, vean, Adán se justifica. Eva responde una pregunta. La serpiente me engañó, está admitiendo Eva, me engañó y comí. O sea, Eva se acaba de dar cuenta que le vieron la cara, ¿sí? Que la engañaron, que le mintieron. Y entonces, por eso fue lo que contestó ella. Y de ahí ustedes pueden seguir la lectura. Y de ahí hay una ruptura entre el hombre y Dios. Ahí hay una ruptura. La consecuencia de esa transgresión, Dios analiza el asunto y dice, ellos tienen que salir del huerto,
porque probablemente van a comer del árbol de la vida. Y uno se tendría que preguntar, ¿y por qué Dios nos privó del árbol de la vida? Del fruto de la vida eterna. Porque imagínate, al momento de tener el pecado y la transgresión como consecuencia y comer del fruto y entonces ser un eterno transgresor, se iba a transformar en un infierno para nosotros. Y entonces, resultado de la misericordia de Dios es la muerte. ¿Por qué? Es decir, primero a ellos les tengo que quitar el pecado. Porque te imaginas, una persona como resultado del pecado, como resultado de la transgresión, una amargura y resentimiento eterno. Gracias a Dios que cuando de repente vemos que hay personas que están muy enfermas, llegamos a decir, ya está descansando. Ya la persona estaba sufriendo mucho. Entonces ahí es donde la muerte se transforma en un acto de misericordia. No podemos ser eternos si no tenemos una vida perfecta, si no tenemos un cuerpo renovado y una mente renovada. Y entonces, para nosotros pasar por el proceso del cuerpo y de la mente renovada, necesitamos morir, pero antes necesitamos arrepentirnos y tener un nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual. Acuérdense del tema pasado, renovarse o morir. Y entonces necesitamos nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, todos vamos a morir, pero dice la palabra de Dios que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo perfecto. Voy a tener la nariz rectita, me voy a poder peinar de copete. Es decir, no sé, por fin voy a alcanzar el lavadero que quería tener y me voy a poder librar de la gastritis y de mi tendencia a la ansiedad y al desánimo. Voy a poder comer mis tacos al pastor con harta salsa, ¿sí? Porque hay un cuerpo glorificado. Entonces, pero necesitamos primero que nada arrepentirnos y después llegará la muerte, pero después llegará la resurrección con un cuerpo glorificado y habitaremos en la presencia de Dios. Ese es el plan de Dios, porque nos metimos en problemas desde aquí, ¿ya vieron? Al cometer una transgresión, entonces si yo no me arrepiento, pues obviamente lo que me espera no es la vida eterna, sino lo que me espera es la muerte eterna. Pero repasemos las contestaciones de Adán y Eva. Me recuerda a muchas personas que de repente escucho, o de repente también yo también me escucho, ¿no? Porque ¿qué creen? Que estos mensajes no son nada más para ustedes, también Dios me habla en vivo y a todo color, al momento si ustedes de repente me ven que les estoy diciendo algo y me pongo rojo, es porque Dios me está hablando y diciendo, pero si bien que tú lo haces. Entonces, me recuerda que las personas frecuentemente adoptamos esta actitud conocida como la actitud defensiva. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete un error y somos confrontados, desarrollamos la actitud defensiva. Les voy a decir algunos mecanismos que conforman a la actitud defensiva. Uno de ellos es la negación. Una persona que a lo mejor tu pareja, estás en una emergencia, necesitas ir al hospital, necesitas visitar a una persona que está delicada, algún familiar, y tú esperas que tu pareja te apoye, y tu pareja no te apoya. Y cada que estás en situaciones así, tu pareja no te apoya. Y tú le dices, oye, mira, ya van como 10 veces que te digo esto, y me has fallado en esto y no me apoyas, ¿y por qué? ¿Y qué creen que dice una persona con actitud defensiva? En la negación te dice, yo no hice esto, yo te apoyo, ¿yo cuándo?
no, estás mal. O cuando la persona te insultó, lanzó una palabra altisonante contra ti. Oye, y la otra vez te pasaste, me llamaste de esta fea manera. ¿Cuándo? Estás mal, estás loco, estás loca. Yo nunca hice eso. Yo nunca te he hablado así. Yo nunca te he tratado mal. ¿Ves? Entonces se desarrolla ese tipo de cuestiones. Se le conoce como la actitud defensiva y esa es la negación. Una de yo no hice eso. La negación consiste en esa parte. Yo no hice ese acto transgresor. La otra parte de la actitud defensiva es la justificación. La justificación, ok, sí lo hice, pero te lo ganaste. Yo te dije, el que me busca me encuentra. Entonces, si tú no me hubieras provocado, pues ¿qué esperabas? Esa es la justificación, es una actitud defensiva. ¿Qué tienen estas actitudes defensivas? Negación y justificación, que no aceptamos que hemos cometido una transgresión, y esa es la actitud defensiva. Pero también hay otra característica de la actitud defensiva y es la distracción del tema. Oye, no fuimos el fin de semana con mi familia y nos tocaba. Ah, pero ¿te acuerdas que hace 3 meses tú no me llevaste acá? ¿Y qué hacemos? Distraemos el tema. Entonces, para no confrontar, y esa es otra característica de la actitud defensiva. Es decir, Adán y Eva adoptaron esta actitud defensiva y nosotros la heredamos, porque es parte de los sesgos cognitivos que tenemos por naturaleza. Tenemos una tendencia a ser tercos, a querer tener siempre la razón. Muchos de nosotros cuando estamos al volante, díganme si no es cierto, pensamos que somos los expertos en manejo y que todos los demás una bola de bobos que están manejando ahí. Y que por qué les dieron la licencia. Pensamos que nosotros, si nos metimos correctamente, dimos la vuelta correctamente, pero los demás no. Los demás no manejan tan bien como nosotros. Así pensamos. Te pongo otro ejemplo. Pensamos que nuestra expareja tiene una vida menos feliz que la nuestra. De repente vemos que tiene una nueva pareja y decimos, ay, está feíto, está feíta. Pobre, me perdió. Ha de estar sufriendo sin mí. Tenemos una tendencia a la defensa, a la terquedad. ¿Ven esta situación? La actitud defensiva es una estrategia efectiva para prolongar los problemas, para generar rencor, para generar resentimiento. Cuando nosotros aplicamos la actitud defensiva, vamos a nutrir y acrecentar el rencor y el resentimiento con la otra persona. Esa es la primera característica del perdón. Si ustedes ven en este aspecto, bueno, vamos a hablar de otra característica. Sin arrepentimiento no hay perdón. Si recordamos, la primera característica es que para que exista el perdón, primero tuvo que haber un acto de transgresión, pero, clave, sin arrepentimiento no hay perdón. Y esta es la segunda característica. Sin arrepentimiento no hay perdón. Eso grábenselo, por favor. Bueno, ya está en YouTube, está grabado. Y escúchenlo, y escúchenlo, y escúchenlo. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Adán y Eva actuaron con arrepentimiento? No reconocieron lo que habían hecho. Adán y Eva son un claro ejemplo de lo que es la actitud defensiva, como estábamos revisando. El perdón es un pacto elaborado entre una persona arrepentida y una persona que está lastimada, pero que decide confiar. ¿Ya vieron? Es un pacto que se da entre una persona arrepentida y una persona lastimada que decide confiar.
¿Ya vieron? Yo no puedo perdonar a quien no está arrepentido. Y esa es la clave. Por eso a veces perdonamos a la ligera. La gente quiere regresar, o sea, después a lo mejor de una infidelidad, quiere regresar a casa. Quiere regresar a casa. Quiere volver a vivir las comodidades que ha tenido en casa. ¿No? Ropa lavada, planchada, comida en la mesa, ¿no? Una cama en donde dormir. Tiene esas ventajas. Quiere regresar a la casa. No significa que la persona esté arrepentida. Y nosotros decimos, sí, manito, te perdono. Es que no, ahí no funciona el perdón. No hay perdón si no hay arrepentimiento. ¿Ven? Entonces, para que se dé un acuerdo y un principio de restauración, primero tiene que haber una persona arrepentida y una persona que está obviamente lastimada, pero que decide confiar. Si una persona arrepentida no recibe perdón, ojo, porque ese es otro fenómeno. Al revés, la persona está arrepentida, ha demostrado frutos de cambio, pero nosotros por nuestro orgullo no perdonamos. Es más, por rencor queremos hacer sentir mal a la otra persona, que sufra, que le cause daño. Queremos causar daño. Cuando nosotros no perdonamos a una persona que está arrepentida, se ve limitado el crecimiento de esta persona. Si una persona perdona a quien no está arrepentida, les digo, no hay ningún tipo de cambio, así como lo dice Mateo 15:8, vean lo que dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mateo 15:8. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Así es el perdón de palabra. Cuando decimos, ay, es que tú nada más pides perdón y se quedó en palabras, porque tu corazón está alejado. Tu corazón está alejado de la persona. Solamente, y vean, esto es lo que dice Dios de su pueblo: esta gente nada más me honra de labios, porque estas personas no están arrepentidas, porque su corazón está alejado. Punto número 3. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Lo vimos la semana pasada. El que no aprende no cambia. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanosis. Metanoia significa cambio de mente, cambio de manera de pensar, pero no nada más el cambio de mente, el cambio de manera de pensar también es un cambio en el estilo de vida. ¿Conoces a alguien que diga, yo tengo un estilo de vida saludable, a mí me gusta el estilo de vida saludable? Y que veas que nada más habla de la vida saludable en Facebook y que te lo encuentres en el tianguis comiendo gorditas de chicharrón. Sería ilógico, ¿verdad? Entonces, un cambio de mente, un cambio de perspectiva, un cambio en tu manera de pensar se refleja en tu manera de vivir. Es un cambio en el estilo de vida. Por eso, una cosa es creer y otra cosa es vivir un estilo de vida. Hay gente que nada más se queda en el creer. Vamos, el principal acto de fe que tiene esta gente es que cree. Creen que creen. Pero una fe, como lo dice Santiago, es una fe viva. Es una fe que da fruto. Es una fe en donde podemos comprobar, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. O sea, es decir, te puedes dar cuenta de la creencia de alguien por cómo vive.
no por el tamaño de la Biblia que carga, no por cuántas veces va a la iglesia, sino por cómo vive. Tú puedes ver eso. Había un teólogo y filósofo judío llamado Maimónides, y miren lo que va a decir, es algo escandaloso. Decía que aquellos creyentes que tienen una vida de iniquidad y por lo tanto niegan lo que creen, pasan por ateos. Y aquellos ateos que tienen una vida de riqueza espiritual y de aportación y de construcción y de bienestar, sus actos los hacen auténticos creyentes. ¿Ven? Entonces podemos decir, hay mucha gente que dice que es creyente, pero analizando las cifras nada más en México de violencia, de corrupción y todo eso, podemos decir, hay mucho creyente que cree, hay mucha gente que cree. Pero, y podemos decir, hay mucho ateo, hay mucha gente que nada más cree por sus ideas, pero no en la actuación. Y entonces este texto de Mateo 15:8 está vigente, está muy presente. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy alejado de mí. Estamos alejados. Entonces, por eso el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, pero el cambio de mentalidad nos lleva a un cambio en el estilo de vida. Yo no le puedo decir a mi pareja, mi amor, ya voy a ser más detallista contigo. Y ya, nada más, ya voy a ser más detallista contigo. Ya soy detallista contigo. Obviamente falta algo. ¿Qué falta? Lo más importante, el cambio en el estilo de vida. Para yo ser detallista, pues entonces tengo que comenzar a desarrollar hábitos. Pasar a lo mejor los lunes por unas flores y llevárselas a su trabajo, ¿no? A lo mejor mandarle un mensaje de los buenos días. A lo mejor decir, tal día, mira, ya encargué a nuestro hijo y nos vamos de novios tú y yo. Que nos vamos al cine, que nos vamos a tomar un café. ¿Hay un cambio en el estilo de vida? Que mis amigos los solteros me dijeron, vente, vámonos de fiesta, te quiero presentar a una amiga, nada más para que sea tu amiga. Y entonces yo le digo, no, ¿cómo crees? No. ¿Hay un cambio en el estilo de vida? Claro, y hay un cambio en la manera de pensar. Y esto es el fruto del arrepentimiento. Entonces ya vieron que hay mucha gente que de verdad no se arrepiente, que es insensata, que es muy dura de corazón. Miren, características de una persona arrepentida. Número 1, sabe que causó daño. La persona sabe que su transgresión causó una herida, causó daño, lastimé a alguien. Una persona arrepentida va a decir, yo transgredí esto, yo menosprecié esto, yo rompí este acuerdo, sí lo hice. Es una persona arrepentida. Segunda característica de la persona arrepentida, es responsable del daño hecho. Adán, entonces, en lugar de decir, la mujer que tú me diste es, sabes que yo tomé la decisión de comer del fruto a pesar de que tú me dijiste, desconfié de ti y menosprecié. Me equivoqué. Entonces, una persona que está arrepentida dice, soy responsable. Entonces, si yo estoy arrepentido y a lo mejor le dije una palabra altisonante a un familiar, y yo le digo, mira, quiero venir aquí y ofrecerte una disculpa. Si tú no me hubieras provocado, pues yo no te hubiera dicho eso, pero ya perdóname. ¿La persona está arrepentida? No está arrepentida, porque no sabe que causó daño. Entonces sería, ¿sabes qué? La otra ocasión estaba discutiendo contigo y te dije unas palabras muy duras y sé que te lastimé. Lo que dije, lo que hice fue totalmente incorrecto y me duele que te duela y estoy arrepentido de eso. Soy responsable de lo que dije, pero hoy quiero que sepas
que eso que dije es falso, es mentira. ¿La persona está arrepentida? Está asumiendo totalmente su responsabilidad, ¿ven? Está diciendo, ¿sabes qué? Lo que te dije en esa ocasión es mentira, es falso. Estuvo mal, yo lo acepto, te lastimé, te hice daño. Y entonces, punto número 3 de las personas arrepentidas, saben que el daño trae consecuencias. Yo sé que después de que te dije esto, tú ya no vas a confiar tanto en mí. Yo lo entiendo, pero por favor te pido que me des tu voto de confianza, que me des chance, que me des la oportunidad de demostrarte que voy a cambiar. Ahí te está hablando de que la persona está haciendo un compromiso contigo. Punto número 4, que necesita cambiar. Ya vieron, una persona arrepentida sabe que causó daño, que es responsable del daño hecho, que el daño trae consecuencias y que necesita cambiar. A consulta luego viene una persona o luego llegan personas y dicen, oiga, y estoy haciendo la entrevista a la persona, ¿y usted por qué viene? Y dicen las personas, es que dice mi familia que yo soy alcohólico. ¿Ya vieron? Una persona así no va a cambiar. Porque ellos dicen que yo soy alcohólico, yo me veo y yo digo, no soy alcohólico, tomo lo que la mayoría toma, ¿no? Cada fin de semana y todo eso, o sea, yo lo controlo, no me siento mal. Entonces, es decir, es una persona que no sabe, que no reconoce, que lastima, que hace daño, que no asume su responsabilidad, que no sabe que esto trae consecuencias y que mucho menos sabe que necesita cambiar. ¿Ven? Por eso analicen lo que dice Hechos 17:30. Dice lo siguiente: Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. ¿Quiénes son todos? Todos aquí somos todos los que estamos acá. Todos. Y digo, y hace la especificación, todos en todas partes, no nada más todos aquí, todos en todas partes. ¿Cuál es el mandato? Arrepentirnos. Es necesario arrepentirnos. Vean el fondo del texto. Cuando analizamos el fondo del texto, vamos a descubrir que la ignorancia es el complemento perfecto del pecado. La ignorancia es el complemento perfecto de la necedad. Entonces, por eso se le llama, ¡ay, esa gente inconsciente! Y por eso Jesús mismo en la cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque son ignorantes, porque están muy limitados de su conciencia, porque no pueden cambiar esta limitación, no pueden aprender, no pueden adoptar la sabiduría. Y si una persona no busca la sabiduría y no busca alejarse de la ignorancia, si la persona no busca alejarse y aprender cosas nuevas, entonces la persona está dándole un abrazo íntimo al pecado. Hay gente que dice, ay, ¿para qué la escuela para padres? Ay, pues ahí la llevo. Ay, no, ¿para qué me preparo para ser un buen marido, para ser una buena esposa? Ay, la llevo. ¿Para qué me preparo para llevar una buena relación con mis compañeros de trabajo, con la familia? No, ay, la llevo. Y ¿saben qué? Ahí la andamos llevando. Y por eso, acoso laboral, violencia en el trabajo, bullying, violencia intrafamiliar. Ándenle, ahí la llevamos. Ya pronto salimos de los problemas en los que nos hemos metido, porque ahí la llevamos. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de la gente necia, la gente terca, la gente que no puede aprender? Entonces, por eso, la gente que no se arrepiente es gente terca, es gente dura de corazón. Es gente que las conexiones neuronales pues en vano. Ok,
Y saben que si somos suficientemente sabios, seremos capaces de cambiar. Si somos lo suficientemente sabios, seremos capaces de cambiar. Y resulta que cuando tú buscas a Dios y cuando te acercas a Dios, Dios es la fuente de toda sabiduría. Dios quiere que camines con Él, que le descubras. Él quiere darte las respuestas que tú estás buscando. Y solamente cuando somos lo suficientemente sabios somos capaces de cambiar y podemos aprender de nuestros errores cuando somos sabios. Hay una diferencia entre la persona que sabe reconocer cuando se equivoca y la gente que dice, no, yo no me equivoqué, y te deja de hablar. ¿Ves? Luego se ve la diferencia. Podemos cambiar nuestra actitud para tener una vida abundante, porque eso es lo que quiere Dios. Desde el Génesis que les estoy narrando esta parte, dice, no quiere que muramos. Y por eso nos da mandatos para que no muramos, sino para que vivamos abundantemente. Y el arrepentimiento es un enorme tesoro que puedes alcanzar si eres lo suficientemente sabio, sabia. Dice el dicho, es de sabios cambiar de opinión, es de sabios arrepentirse. ¿Es lo inteligente que sabio? No necesariamente. Inteligente puede ser una persona que memoriza, que conoce de muchas cosas. Hagan de cuenta como una persona que es experta en Francia, pero en la enciclopedia. No es lo mismo que recorrer Francia, que oler Francia, que probar la comida de Francia. No es lo mismo. La persona que ya vivió ahí o que estuvo ahí es sabia. La gente puede conocer muchos datos de Francia. La persona puede ser inteligente, pero no necesariamente sabia. La inteligencia es como que nos dice, ya sé, ya vi como mi maestro dice que tengo que nadar. ¿Y la sabiduría qué es? Meterte al agua y comenzar a hacerlo tú. Ya entiendo yo qué es lo que debo de hacer. Como cuando ustedes salen de aquí y dicen, ya entendí lo que tengo que hacer. Ya sé, esto viene en la Biblia, ya hasta me aprendí el pasaje, ya sé lo que debo de hacer. Pero sabiduría es hacerlo, comenzar a realizarlo. Esa es la sabiduría. Por eso hay mucha gente inteligente, ¿no? Que sabe mucho de la Biblia y sabe mucho de textos y etcétera, pero no necesariamente sabia. ¿Ven? De esto hablo cuando me refiero a la sabiduría. Vamos al punto 4. El perdón y el arrepentimiento implican empatía. Cuando nosotros decimos perdón, es una señal de arrepentimiento, de cambio, ¿ven? Pero cuando nosotros decimos, vean, esta es una fase, primera fase, perdón es señal de que yo estoy arrepentido. Segunda fase es lo siento, porque decimos perdón, lo siento, discúlpame. Pero entonces, perdón es señal de arrepentimiento, lo siento es señal de empatía. Si yo transgresor provoco un daño, yo debo de comprender que las heridas no se restauran de inmediato. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Fuiste una persona infiel. Y entonces de repente te ven que andas con el celular y como que escondiéndote, te llega un mensaje como, oye, ¿y quién te habló? Y la gente, el transgresor, ¿sabes qué dice? Ya vas a empezar con tus celos, qué horror, que no sé. ¿Ya ves? Ahí puede haber estoy arrepentido, pero no hay empatía, no hay lo siento. Si yo comprendo, yo digo, no, mira, no es nada, fíjate, es esta situación. Yo entiendo que desconfíes de mí y sé que no te va a resultar fácil, pero yo voy a hacer todo lo posible para que a ti te quede claro que quiero estar contigo y que estoy arrepentido de eso, que te hice daño, pero que también me hice daño y que yo desprecio esa situación. Ya no requiero hacer eso, me equivoqué. Eso es lo que significa lo siento. Se requiere tiempo para que las heridas
se vayan cerrando, pero también se requiere la participación activa de la persona que causó daño, ¿no? Una persona arrepentida da señales claras de cambio. Si yo insulté a alguien, ¿cuáles van a ser mis señales claras de cambio? Voy a ser más amable. Si antes no te saludaba hola, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Voy a ser una persona más sociable, más amable, y ahí se van a ver esas muestras de cambio. Si una persona engañaba al otro y ocultaba los horarios de trabajo, el salario y cosas por el estilo, ¿sí sabían que hay muchas esposas que no saben cuánto gana el marido? Entonces, cuando dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser transparente, yo voy a cambiar, la persona dice, ahora voy a actuar con transparencia porque sé que tú desconfías y sé que yo hacía un montón de cosas irregulares. Por lo tanto, te voy a dar claras señales de que ya cambié, de que soy una persona confiable. Entonces, mira, ahí están mis recibos, esto es lo que gano, mira, aquí está mi horario de trabajo, cualquier día puedes llegar a mi trabajo. Esa es transparencia. Hay gente que, no vayas a mi trabajo, no, prohibidísimo, no me visites, nada de sorpresas, y no me hables a tales horas. Y suena el celular y se alejan y no hay transparencia. Hay un montón de cosas irregulares. Entonces, cuando la persona está dando claras señales para restaurar la confianza, ahí es donde existe el lo siento. Es decir, una persona arrepentida está dolida por el daño que ha causado en el otro. Y por lo tanto comprende que es necesario cambiar para dar señales de que yo estoy arrepentido y de que quiero restaurar la relación. Por tanto, una vez más les digo, no hay perdón sin... Pero díganlo con ganas, así fuerte. No hay perdón sin... Perfecto. Uy, qué tristeza. ¿Cómo lo dices? Así como... No hay perdón sin arrepentimiento. Como que les duele arrepentirse, ¿verdad? Entonces, no hay perdón sin arrepentimiento. Si perdonas a una persona no arrepentida, si restauras la relación sin que la persona esté arrepentida, ¿sabes qué va a pasar? La persona va a seguir transgrediendo y te va a seguir lastimando. Es más, estás limitando su crecimiento. Cuando la persona no ha cambiado y la perdonas, le otorgas el perdón, no le pones esos límites, la persona no comprende. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Léanla, revísenla. El papá le dice, ok, vete. ¿Qué tuvo que pasar para que el hijo se arrepintiera? Imagínense, a veces nosotros somos como todo lo contrario al papá del hijo pródigo. No, ven, yo aquí, yo te voy a ayudar a restaurarte, yo te acompaño a la terapia, a la consejería, yo hago todo eso para que tú cambies, pero no dejan a la persona porque tienen miedo y no le están dando chance de que la persona esté sola y que de poquito en poquito le llegue el arrepentimiento. ¿Saben hasta qué punto se dio cuenta este muchacho? Sí, se malgastó el dinero. Todo eso se lo gastó en excesos. Y llegó un momento en el que ya no le quedó ni un quinto y pidió trabajo. Y entonces trabajaba cuidando cerdos. Y llegó un momento en el que le rugió la tripa. Y le dio mucha hambre. Dijo, ay, no tengo nada que comer. Y dijo, ay, esa comida de los cochinos se me antoja. Y dijo, ¿qué me pasa? O sea, ¿cómo llegué hasta aquí? A veces decimos, no, es que tengo miedo, si dejo a esta persona, se va a ir, se va a divertir, me va a olvidar. Sí, se va a divertir como el hijo pródigo en la primera fase, pero después se le va a antojar la comida de los cochinos. Y hasta ese momento, en el punto en donde más crítico es cuando la persona puede cambiar. Cuando la persona solita está convencida. ¿Y quién es? El papá no sale a buscar al hijo pródigo. El hijo pródigo es el que regresa. ¿Ves? Ese es un ejemplo
Vean, es un ejemplo de, ok, respeto tu decisión, te dejo, y si tú quieres regresar, te puedo otorgar el perdón. Pero el regreso es una señal de, ya vine a cambiar. ¿Por qué creen que hay tanta gente que dice, no conocemos al primo de un amigo, a la prima de una amiga, que de repente es, ay, ¿y cómo perdona y perdona y perdona? Y siempre se andan perdonando, y que ya fueron que a los, que al grupo del cuarto paso, y que al congreso tal, y a un crucero, y ya intentaron de todo, se siguen peleando y perdonando y peleando y perdonando, y no funciona nada. Es por esto, porque la persona no está arrepentida. Y si nosotros se la ponemos fácil, sí, sigue, das la señal, tú puedes seguir haciendo lo que tú quieres. No es necesario el arrepentimiento, y entonces limitas y le haces daño a la otra persona. ¿Sí? Por eso la persona no cambia, porque no tiene la oportunidad de arrepentirse. Entonces, por eso es que el perdón es un don que permite crecer solamente a aquel que se arrepienta, ¿vale? El perdón es un don que permite crecer, es un regalo que todos tenemos. Si tú quieres ayudar a crecer a una persona y la persona se ha arrepentido y necesita tu perdón, otórgalo, porque es un regalo para todo aquel que se arrepiente. El arrepentimiento no es de labios para afuera, como hemos visto. Es un asunto de cambios visibles, de cambios verificables, así como lo dice Mateo 3:8. ¿Me ayudan a leerlo todos juntos? Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Ya vieron? O sea, el arrepentimiento no es de labios para afuera. ¿Cómo sabes que un árbol de limones es de limones? ¿Cómo sabes? Porque da limones, porque da fruto. Entonces tú sabes que una persona está arrepentida por su fruto. Y aquí dice Mateo 3:8. Si ustedes leen Mateo 3, está Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que dice esto, porque, ¿se acuerdan? Juan el Bautista bautizaba gente. Y el bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento, de que morí a mi vida pasada y vuelvo a nacer. Es decir, es un símbolo también de la resurrección, de muero, pero voy a resucitar. Y ese es el bautismo por inmersión, y eso es lo que representa. ¿Y quiénes creen que iban a bautizarse? Fariseos y saduceos. Y entonces les dice, ¿ustedes qué, no tienen temor? O sea, no vengan a bautizarse porque los conozco. Si van a venir a bautizarse, ¿qué les dijo? O sea, ¿vieron lo que les está diciendo Juan el Bautista? No los voy a bautizar. No es, ay, claro que sí, vengan aquí todos, aquí los voy a bautizar, todos somos buena onda. No, les dice, no, yo no los voy a bautizar. Primero, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y con gusto aquí los recibo para que se bauticen. ¿Vean? Por eso el arrepentimiento no es de labios para afuera. Si llega alguien y dice, quiero otra vez restablecer la comunicación contigo, pero la persona no está arrepentida y no ha dado muestras de cambio, pues le dices, mira, manito, produce fruto que demuestra arrepentimiento y después regresas. ¿Sí? Produce fruto que demuestre tu arrepentimiento. Y finalmente, el punto número 5, cuando hay arrepentimiento, mira, hasta está buena como parafrase de Facebook, ¿no? Cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Cuando hay perdón, hay transformación y un compromiso de restauración. ¿Ven? Cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Cuando hay perdón, hay transformación y un compromiso de restauración. Eso es el poder que tiene el perdón. Es la potencia del perdón. Cuando hay arrepentimiento, puede haber perdón. Y cuando hay un perdón, hay una transformación y un compromiso para restaurar y para mejorar. Entonces hemos concluido que el perdón implica arrepentimiento. Se los he dicho hasta el cansancio.
Decir lo siento es resultado de la empatía, pero decir discúlpame, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan que les dije perdón, lo siento, discúlpame? Cuando digo discúlpame significa disculpa, quitar culpa. Es decir, es lo que significa una disculpa. Quitar la culpa es eliminar el castigo que implica la violación de una regla. Entonces, cuando nosotros hicimos esta transgresión desde Adán con Dios, tendríamos primero que decir perdón, reconocer que estamos arrepentidos, que somos responsables de esa transgresión, que hemos hecho daño. Decir lo siento comprendería, si me quieres desaparecer de la faz de la tierra, comprendería esto, lo siento, pero también decimos voy a cambiar, voy a dar señales de cambio, por eso vengo, quiero volver a caminar contigo, y decimos discúlpame, por favor, en tu misericordia, quítame la culpa. Cuando alguien tiene culpa, es decir, ya estás condenado, ya se dictó una sentencia, ya tienes que pagar una condena. Cuando tú dices discúlpame, es cuando se va a quitar la condena, se va a quitar la consecuencia de la transgresión. ¿Cuál fue la consecuencia de la transgresión de Adán y Eva? Dejar de caminar con Dios, salir del huerto y regresar, quitar la pena, quitar el castigo, que es la paga del pecado es muerte. Quitar el castigo es retornar a la vida eterna, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es regresar a caminar con Dios. ¿Ven? No es tanto la vida eterna, es que sí, qué padre, qué bueno, que la vida eterna y que les digo el cuerpo glorificado, pero lo más importante es volver a caminar con Dios. Eso es lo más importante, es el tema crucial. Por tanto, el perdón es un proceso que inicia en el arrepentimiento, el cambio de mente, el cambio en el estilo de vida. La empatía es el compromiso demostrable de cambio, un cambio que da frutos y que reconoce el daño causado. Y justo cuando esta persona, ¿no?, que es justo este daño, entonces cuando el transgresor ha dado este paso para cambiar, es que el perdón es una puerta para restablecer la relación que anteriormente se tenía. Cuando obtenemos la disculpa, Dios dice, regresa a caminar conmigo. Y regresa el plan de que no mueras, sino de que tengas una vida eterna. Entonces Adán y Eva mantenían una relación cercana con Dios. Su transgresión provocó la distancia con Dios. Pero el arrepentimiento es la puerta, es la llave que abre la puerta para retornar a volver a caminar con Dios. Por eso Juan 3:16 dice, muchos ya se lo saben de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, Dios te ama y desde un principio ya te demostré que nos ama. Y nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, ojo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, ahí está la llave para el retorno a caminar con Dios. Ahí está la llave. ¿Qué hay que hacer? Todo aquel que decide irse a un barranco, a la muerte eterna, y dice, no, a ver, espérate, yo me tengo que regresar, vi que hay una llave, voy a regresar por esa llave y voy a abrir esa puerta. Dios ya te puso ahí el camino, Dios te perdona, pero no hay perdón si no hay arrepentimiento. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento hay perdón, y cuando hay perdón hay transformación, hay fruto. Y hay un compromiso.
Por tanto, independientemente de todo, partiendo, si tú necesitas arrepentirte, si tú necesitas perdonar, familia, pareja, hijos, compañeros de trabajo, si hemos causado alguna transgresión, bueno, ahorita ya sabemos arrepentirnos, pero ya también sabemos perdonar. ¿En qué casos? Pero independientemente de esto, ¿tú no crees que sea necesario que tú regreses a caminar con Dios, con todo esto? Por alguna transgresión. Vamos, analízalo de esta manera. A lo mejor has estado haciendo un montón de cosas que tú y yo sabemos que son autodestructivas. No me refiero, he hecho un gran pecado, una cuestión así, no, sino aquellas situaciones que son autodestructivas para tu persona. ¿A poco no crees que es autodestructivo estar trabaje y saltarte tu comida y saltarte el descanso? ¿A poco no es algo autodestructivo? Te llena de irritabilidad, te trunca tu vida, estás perdiendo la perspectiva. Entonces, a lo mejor si tienes una relación de pareja y no estás dando todo tu amor, no estás haciendo lo que se debe de hacer, a lo mejor no estoy siendo apoyo para mis hijos, a lo mejor les estoy generando complejos, heridas, dolores y todo eso. ¿No crees que sea necesario que te arrepientas? Por eso, te pido que inclines tu rostro y así en tu intimidad. ¿Cuántos aquí, levanten su mano así en lo personal, cuántos quieren arrepentirse de esto y decir, yo quiero caminar con Dios? Levante su mano así. Muy bien, que Dios les bendiga, muy bien, que Dios les bendiga. Y obviamente estamos haciendo este compromiso delante de Dios. Es un compromiso de nosotros con Dios, de Dios con nosotros. Pueden bajar su mano. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Vamos a decirle a nuestro Dios que estamos aquí y que no estamos para hacer un cambio de labios para afuera, que no nada más es un arrepentimiento de labios para afuera, que rogamos su presencia, que quiten este pecado, esto que yo en mis propias fuerzas no lo puedo quitar, que yo no lo puedo remover, por más que lo intento, no lo puedo hacer, pero que su Santo Espíritu es quien me va a limpiar, quien me va a purificar, quien me va a dar dirección, y voy a caminar de la mano de mi Dios. Y dile así desde tu corazón: Señor, yo quiero caminar contigo. Límpiame, restáurame. Quiero ser de bendición para todos los que me rodean. Quiero caminar contigo. Estoy arrepentido, arrepentida, porque he hecho una serie de transgresiones. Rompí reglas, crucé límites que no tenía que cruzar. Crucé límites en muchas áreas de mi vida. A lo mejor participé en un acto deshonesto. A lo mejor he estado mintiéndole a mi familia, o le he estado lastimando con malas actitudes. Me he lastimado a mí, me he limitado. Estoy viviendo en automático. Quiero vivir para ti. Quiero servirte, quiero dar fruto de arrepentimiento, quiero dar testimonio. Que tu dulce Espíritu venga a mi vida, que ocupes
mi corazón, que ocupes el trono de mi corazón. Desde el fondo de mi alma te lo suplico, clamo a ti, y yo sé que tú respondes, y sé que delante de mi camino vienen cosas grandes y ocultas que no conozco, que nunca he visto, y me vas a trasladar a lugares incomprensibles, insondables. Me vas a llevar a conocer cosas maravillosas, cosas increíbles que ni yo conozco de mí mismo. Gracias, Dios, gracias, Señor, por tu presencia. Me pongo en tus manos, estoy arrepentido, te pido perdón, te digo lo siento, y te pido que quites mi carga, que quites mi culpa, que quites esta condena, que quites este pecado. No quiero recibir esta paga del pecado que es la muerte, quiero la vida eterna, quiero recibir tu gracia, recibo tu gracia. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz. Hago un compromiso de caminar paso a paso contigo, y al estar delante de tu presencia todo es transformado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo esto, por tu sacrificio en la cruz. Nos ponemos en tus manos, encomendamos nuestro caminar, encomendamos nuestra semana, nuestra familia, nuestra pareja. Ayúdanos a ser sabios, a perdonar, a arrepentirnos para alcanzar el perdón, para poder hacer un compromiso, para poder vivir como tú quieres que vivamos. Gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.